Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 33. El letrero descolorido sobre la entrada apenas visible a través de la enredadera de hiedra. El manzano rojo. Los rumores de fantasmas habían rodeado el antiguo edificio desde que fue abandonado en la década de 1970, historias que siempre había desestimado. Pero aquí estaba yo, con el corazón latiendo fuerte, con una mezcla de emoción y aprensión, a punto de pasar una noche dentro de sus muros derruidos en una Traverse. Mis amigos me dejaron justo cuando el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando sombras largas sobre la fachada de la que una vez fue una imponente institución. El edificio se alzaba como un espectro de otra época. Sus ventanas oscuras y vacías gritaban ánimos con algunas risas nerviosas. Sus voces hacían eco levemente en el aire fresco de la tarde. Traté de sonar confiada mientras llamaba a responder hasta mañana. Pero cuando las luces de sus coches se desvanecieron en la distancia, un profundo silencio se apoderó de mí al atravesar la entrada principal. Empujé la pesada puerta de metal que gimió en protesta antes de cerrarse con estrépito detrás de mí. Tiré de ella con la intención de dejarla ligeramente abierta, pero estaba atascada. Un escalofrío de verdadero miedo me recorrió cuando me di cuenta de que estaba atrapado dentro hasta la mañana. Encendí mi linterna, el rayo cortando la oscuridad. El vestíbulo era una caverna de pintura desconchada y escombros. Un mostrador de recepción. Su superficie llena de papeles polvorientos y cristales rotos, sentado contra una pared viejas sillas de ruedas, estaban esparcidas al azar alrededor de sus marcos oxidados, proyectando sombras grotescas. Se sentía como si el aire estuviera cargado de susurros del pasado. A pesar de mi creciente miedo, la curiosidad me impulsó a seguir adelante. Decidí explorar con la esperanza de encontrar otra salida. Mis pasos resonaban extrañamente mientras me movía por los pasillos. Cada puerta por la que pasaba estaba marcada con números descoloridos y algunas con nombres de pacientes. La linterna parpadeaba proyectando sombras pulsantes que hacían parecer que algo o alguien se movía justo en el borde de mi visión, en lo que parecía ser una antigua sala común. Encontré una pila de registros de pacientes derramados por el suelo. Las páginas amarillentas por el paso del tiempo contenían notas garabateadas que detallaban tratamientos que parecían más torturas. Nombres y fechas nadaban ante mis ojos, y me preguntaba por las personas que habían vivido sus vidas entre estas paredes opresivas. Se sentían tan bien atrapadas y asustadas como yo ahora que continuaba adentrándome en el manicomio. Un frío se apoderó del aire que ninguna cantidad de pensamiento racional podía disipar. La sensación de ser observada se hizo más fuerte. A veces creí oír voces débiles, un murmullo bajo como de una multitud reunida justo fuera de mi vista. El sonido de algo suave arrastrándose por el suelo de arriba me hizo salir corriendo de la habitación, golpeando con fuerza la sala de aislamiento. Era la siguiente. Un largo pasillo de habitaciones de confinamiento solitario. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas, y dentro, los restos de las correas todavía se aferraban a las camas. Fue en esta atmósfera opresiva donde mi linterna se apagó por fin sumiéndome en la oscuridad. El pánico se aferró a mi garganta y busqué desesperadamente mi teléfono. La luz es débil, pero mejor que nada. Un ruido repentino. Un sollozo suave resonó por el pasillo. Paralizado, escuché cómo se hacía más fuerte, más furioso. Mi mente corría. Explicaciones lógicas se me escapaban. El miedo, crudo y potente, me instaba a huir. Pero no había ningún sitio a donde ir. En su lugar me acerqué al sonido cada paso vacilante. El llanto parecía emanar de detrás de una puerta particularmente resistente al final del pasillo. Reuniendo mi coraje, la empujé abierta a la habitación. Estaba vacía, salvo por una sola ventana que enmarcaba la luz de la luna. Cuando entré, el sollozo se detuvo abruptamente, reemplazado por un frío silencio. La temperatura bajó, aliento visible en el aire, y sentí una presencia innegable a mi lado, afligida pero amenazante. Salí de la habitación con el corazón latiéndome en los oídos y corrí de vuelta al vestíbulo principal. El resto de la noche fue un borrón de sombras y sonidos, un asalto implacable a mis nervios. No encontré paz, moviéndome constantemente de habitación en habitación, perseguido por los ecos de aquellos que habían sufrido allí.
El amanecer finalmente rompió su luz, un lento arrastrarse a través de las ventanas rotas. Cuando mis amigos regresaron, me encontraron junto a la puerta principal, pálido y conmocionado. La puerta que se había atascado la noche anterior se abrió fácilmente a su primer intento. No miré atrás cuando salimos. La experiencia en el manicomio de Hawthorne me cambió. Había entrado escéptico y salí creyente no necesariamente en fantasmas, sino en el residuo palpable de sufrimiento y angustia que tales lugares guardan. Dejé algo de mí en esos pasillos oscuros, una parte de mi escepticismo reemplazada por una comprensión más profunda del pasado y su persistente influencia en el presente. Historia 34. Era solo otra mañana de lunes, y como todos los días laborables, estaba medio dormido en el bullicioso vagón del metro, rodeado de rostros somnolientos y viajeros matutinos. Mis auriculares estaban en un podcast sobre historia, sonando suavemente, ofreciendo un breve escape de las inminentes responsabilidades de la oficina. Poco sabía yo que esta rutina viaje estaba a punto de dar un giro catastrófico al entrar en un túnel particularmente largo y poco iluminado. El tren comenzó a temblar violentamente. Era una vibración inusual, una que iba más allá de los típicos traqueteos del envejecido sistema de transporte. Se intercambiaron miradas preocupadas entre los pasajeros, y un tenso silencio cayó sobre el vagón. Antes de que nadie pudiera reaccionar, hubo un chirrido ensordecedor de metal contra metal, y el mundo pareció inclinarse. El vagón se sacudió de lado arrojando a la gente y sus pertenencias contra las paredes. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico se apoderó de la oscuridad. El aire se llenó de gemidos y gritos, y el inquietante retorcimiento del metal. Me encontré en el suelo desorientado, tratando de entender lo que sucedió. Las luces de emergencia se encendieron proyectando un tenue resplandor rojo que apenas iluminaba el interior arrugado del vagón de metro. La gente estaba dispersa en varios estados de lesión, algunos inconscientes, otros llorando o pidiendo ayuda. Mi conmoción inicial se transformó lentamente en una determinación sombría. Me revisé en busca de lesiones, magullado y conmocionado, pero nada parecía roto. Me puse de pie con cautela, apoyándome en los asientos a mi alrededor. Otros estaban haciendo lo mismo, evaluando su estado, y se buscaban apoyo entre ellos. Quedó claro que debíamos actuar si queríamos encontrar una salida y pedir ayuda. Un hombre con un profundo corte en la frente tomó el mando. Su voz, tranquila pero firme, decía: «Debemos comprobar si hay heridos y encontrar la forma más segura de salir de aquí». Anunció que juntos comenzaríamos el proceso de ayudar a los heridos. Una joven enfermera que iba de camino de su turno se convirtió en una ayuda inestimable al instruir a algunos de nosotros para que aplicáramos presión en las heridas o mantuviéramos a ciertas personas inmóviles para evitar agravar las lesiones en la columna vertebral. Una vez que hicimos todo lo que pudimos por los heridos, nuestra atención se centró en escapar. El tren había descarrilado y estaba inestable, lo que hacía peligroso el movimiento. Las salidas delantera y trasera de nuestro vagón estaban bloqueadas por escombros y la salida de seguridad habitual parecía inaccesible. Necesitábamos una alternativa utilizando las luces de nuestros teléfonos para guiarnos. Exploramos los restos. El vagón de detrás estaba en peores condiciones y era demasiado arriesgado intentar atravesarlo. Nuestra mejor opción era la puerta de mantenimiento en el lateral de nuestro vagón, que conducía a una estrecha pasarela de servicio. No estaba diseñada para uso de pasajeros y rara vez se mencionaba, pero recordé haberla visto durante viajes anteriores y se la señalé al grupo. La puerta estaba atascada, pero después de varios intentos con la fuerza combinada de varios pasajeros, logramos abrirla. Un aire frío y mohoso nos recibió con el ligero olor inquietante del túnel. Formamos una fila. Los que estaban menos heridos guiaban y ayudaban a los demás a lo largo del camino. El túnel estaba oscuro y el suelo era irregular, con cables y trozos de rieles esparcidos. Nos movíamos lentamente, apoyándonos unos a otros. Nuestras linternas de espuma trazaban un camino inestable a través de la oscuridad. El progreso era lento, y el túnel parecía extenderse sin fin. El miedo y el cansancio eran palpables, pero el objetivo compartido de la seguridad nos mantuvo en movimiento hacia adelante después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron menos de una. Comenzamos a escuchar sonidos lejanos de sirenas y gritos. Fue el sonido más hermoso que había escuchado. Los equipos de rescate se acercaban,
y sus potentes luces pronto atravesaron la oscuridad proyectando largas sombras a nuestro alrededor. El alivio fue abrumador cuando los bomberos y los paramédicos nos alcanzaron y nos guiaron a través del último tramo del túnel. Salimos a la luz de la mañana, el caos de los vehículos de emergencia y el personal zumbando a nuestro alrededor. Nos envolvieron con mantas y se prestó asistencia médica a los que la necesitaban mientras nos alejaban del lugar. No pude evitar mirar hacia atrás al túnel. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en el espacio oscuro y confinado del que acabábamos de escapar. Después de la catástrofe, el vínculo que se formó entre los supervivientes era inconfundible. Nos habíamos unido en las peores circunstancias. Cada uno de nosotros desempeñaba un papel en nuestra supervivencia colectiva. La experiencia dejó una huella duradera en todos nosotros, un claro recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza de la conexión humana frente al desastre. Historia 35. La oficina había estado particularmente tranquilo. Ese día el lento tic-tac del reloj, solo interrumpido por el ocasional traqueteo de los teclados y los lejanos murmullos de las conversaciones telefónicas, fue un largo día lleno de reuniones consecutivas y un sinfín de papeleo. Cuando terminé había caído la noche, una profunda y envolvente oscuridad que parecía presionar contra las ventanas del rascacielos de oficinas donde trabajaba. Recogí mis cosas lentamente. Mi mente aún reproducía los acontecimientos del día. No tenía ganas de salir a la fría noche. La oficina estaba desierta. La mayoría de mis colegas se habían ido horas antes. La tranquilidad era inquietante, un marcado contraste con el ajetreo habitual. Con un profundo suspiro apagué mi lámpara de escritorio. El pequeño círculo de luz desapareciendo en la oscuridad. El camino hacia el ascensor era silencioso. Mis pasos el único sonido que resonaba a través de los pasillos vacíos. Pulsé el botón de bajar, y después de un momento, el ascensor sonó suavemente. Sus puertas se abrieron deslizándose para darme la bienvenida a su interior, tenuemente iluminado. Mientras descendía la pequeña pantalla sobre las puertas, parpadeaba entre pisos, los números descendiendo lentamente, metódicamente. Cuando las puertas finalmente se abrieron al garaje de estacionamiento, una ráfaga de aire frío me recibió. El garaje estaba mal iluminado. Las sombras se acumulaban alrededor de los pilares de hormigón, y en las esquinas mi coche estaba aparcado en el extremo más alejado del nivel, una isla solitaria en un mar de plazas vacías. Empecé a caminar hacia él. El sonido de mis tacones golpeando el hormigón era inusualmente fuerte en el espacio vacío. Fue entonces cuando oí otro par de pasos, débiles pero claros, que resonaban en algún lugar detrás de mí. Hice una pausa y agudicé el oído. Los pasos se detuvieron de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Probablemente no era nada, pensé. Solo otro trabajador nocturno que se dirigía a casa. Sin embargo, el silencio que siguió fue inquietante. Al reanudar mi camino, mantuve el ritmo. Incluso mis sentidos se agudizaron. Los pasos comenzaron de nuevo, más rápidos esta vez, y definitivamente cada vez más cerca. El pánico revoloteaba en mi pecho. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. Los pilares proyectaban largas sombras oscuras, y cualquiera podría estar escondido detrás de ellos. No quería revelar mi miedo. Aceleré el paso. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Los pasos coincidían con mi velocidad. Me estaban siguiendo. Me di cuenta de que necesitaba un plan. Me desvié de mi camino directo hacia mi coche, agachándome detrás de un todoterreno cercano. Me agaché conteniendo la respiración. Escuchando los pasos se ralentizaron y luego se detuvieron. El silencio pesaba en el aire roto, solo por el zumbido lejano de la ciudad. Fuera del garaje, pasaron minutos, o tal vez fueron segundos. El tiempo parecía distorsionado. Por el miedo no podía permanecer escondida. Para siempre. Necesitaba salir arrastrándome sobre mis manos, y rodillas me movía de coche en coche, usándolos como cubierta. La salida no estaba lejos, pero se sentía a kilómetros de distancia. Podía ver la escalera en la distancia, una posible ruta de escape. Los pasos comenzaron de nuevo, moviéndose lentamente, deliberadamente. Me estaban buscando llegar al último coche antes del espacio abierto que conducía a las escaleras. Hice una pausa. Los pasos estaban más cerca, ahora demasiado cerca. Mi mente corría. Si corría lo conseguiría, o me atraparían al descubierto vulnerable. El peso de mi bolso,
y la bolsa del portátil de repente se sintió como una carga que me tiraba abajo. Entonces se me ocurrió una idea arriesgada. Rebusqué en silencio en mi bolso con las manos temblorosas. Mis dedos encontraron lo que buscaba, el botón de la alarma del coche en mis llaves. Respiré hondo, conté hasta 3, y lo pulsé. El sonido estridente de la alarma atravesó el silencio reverberando en las paredes de hormigón. Sobresaltó los pasos. Vacilaron, y luego se convirtieron en un huir de mí. Aprovechando el momento me abrí paso hacia la escalera, la adrenalina recorriendo mis venas. Atravesé la puerta de la escalera dejándola cerrada de golpe detrás de mí. No me detuve a mirar atrás. Subiendo las escaleras de 2 en 2, mi respiración entrecortada. Cuando llegué a la planta baja, empujé la puerta entrando en el vestíbulo del edificio. Las luces brillantes de las estrellas contrastaban con la penumbra garaje. No me sentí segura hasta que vi al guardia de seguridad nocturno, que levantó la vista sorprendido por mi aspecto desaliñado. Le expliqué lo que había pasado. Mis palabras salían a borbotones. El guardia llamó a la policía y yo esperé. Mi cuerpo empezó a temblar cuando la adrenalina desapareció. La policía llegó rápidamente, tomó mi declaración y prometió revisar las imágenes de seguridad. Conduje a casa más tarde. Los acontecimientos de la noche se repetían una y otra vez en mi mente. Estaba a salvo, pero el miedo no era fácil de sacudir. El aparcamiento, un lugar por el que había caminado innumerables veces sin pensarlo 2 veces, nunca volvería a ser lo mismo. Había escapado ileso, pero la sensación de ser observado, de ser perseguido, persistió mucho después de esa noche. Historia 36. El día comenzó con promesa. El sol de la mañana temprano se filtraba a través de la densa dosel del bosque, mientras me embarcaba en lo que se suponía que sería un rejuvenecedor viaje de mochilero de 3 días en la remota naturaleza salvaje. El aire era fresco y estaba lleno del aroma del pino y la tierra, un bienvenido escape del constante ruido y bullicio de la ciudad. Equipada con una mochila bien surtida y un sentido de la aventura, me sentía preparada para cualquier cosa, o eso pensaba. A los pocos kilómetros de la caminata, el sendero se volvió menos definido, serpenteando a través de una maleza más espesa y un follaje cubierto de maleza. Estaba alerta, consciente de los desafíos que conlleva tal aislamiento, pero emocionado por sumergirme por completo en la belleza de la naturaleza. Fue durante uno de estos momentos de admiración en lo profundo del corazón de la naturaleza salvaje que rocé una planta aparentemente inocua. Sus hojas eran anchas y brillantes, y solo después de sentir un pinchazo agudo, me di cuenta de que algo no iba bien en cuestión de minutos. La zona de contacto en mi brazo comenzó a hincharse, volviéndose de un rojo intenso, y con una sensación de picazón que se extendió rápidamente, y una sensación de pavor se apoderó de mi estómago. Estaba teniendo una reacción alérgica lejos de los caminos familiares. Revolviendo mi mochila, encontré mi kit médico de emergencia, y rápidamente tomé un antihistamínico con la esperanza de que me salvara de la reacción, pero esta vez el medicamento pareció inútil contra la hinchazón y la urticaria que comenzaron a manifestarse por todo mi cuerpo. La constatación de que estaba en serios problemas me golpeó con fuerza. Mi respiración comenzó a ser dificultosa, una clara señal de que la reacción era más grave que cualquier otra que hubiera anteriormente experimentado. El pánico se apoderó de mí cuando comprendí que necesitaba buscar ayuda médica de inmediato, pero la estación de guardabosques más cercana estaba a kilómetros de distancia, posiblemente demasiado lejos para llegar a ella de forma segura. En mi condición, a pesar del miedo creciente, supe que tenía que intentarlo. Hice las maletas apresuradamente. Mis movimientos eran lentos y torpes, a medida que la hinchazón empeoraba. Cada paso era una lucha. El denso bosque parecía cerrarse a mi alrededor. El camino de vuelta se volvía cada vez más difícil de recorrer, a medida que mi visión comenzaba a nublarse ligeramente, un efecto secundario de la reacción. Las horas pasaban, cada una prueba de resistencia. Avanzaba tambaleándome, apoyándome fuertemente en mis bastones de senderismo para mantenerme en pie. Los síntomas no remitían, sino que se intensificaban, y me veía obligado a detenerme con frecuencia para recuperar el aliento. Un intento de calmar el creciente pánico cuando el sol comenzó a descender proyectando largas sombras a través de los árboles. La desesperación comenzó a filtrarse en mis pensamientos. Fue entonces, en un momento de pura desesperación,
cuando recordé el teléfono satelital asegurado en el fondo de mi mochila, una precaución que había debatido traer ahora potencialmente un salvavidas con manos temblorosas. Marqué los servicios de emergencia rezando por una señal. La llamada se conectó, y pronto estuve hablando con un despachador que me aseguró que la ayuda estaba en camino. Me indicaron que me quedara donde estaba manteniendo la línea abierta, mientras intentaban localizarme a través de la conexión satelital. El peso era agonizante. Cada minuto se prolongaba mientras luchaba por permanecer consciente y alerta. Había caído cuando el equipo de rescate me encontró. Apenas era coherente. Mi cuerpo estaba débil, y mi habla arrastrada el equipo de rescate. Un grupo de profesionales capacitados actuó rápidamente administrándome epinefrina y preparándome para evacuación mientras me transportaban de vuelta a través del desierto. Solo tenía una vaga conciencia del viaje, con pérdidas y recuperaciones de la conciencia. La estancia en el hospital que siguió estuvo llena de una mezcla de alivio y reflexión. Los médicos confirmaron que había sufrido una reacción anafiláctica grave y que solo se debió a la rápida respuesta del equipo de rescate que había sobrevivido. La recuperación fue lenta. Las cicatrices físicas y emocionales de la terrible experiencia persistieron mucho después de que los síntomas físicos subieran. Esta experiencia en la naturaleza me enseñó una profunda lección sobre la imprevisibilidad de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana en ella. También me infundió un nuevo respeto por los preparativos necesarios cuando me aventuro en zonas remotas. Volví a los senderos con el tiempo, pero nunca sin asegurarme de que se tomaran todas las precauciones, especialmente contar con métodos de comunicación fiables y un botiquín médico actualizado adaptado a posibles alergias. Mi roce con la muerte en la naturaleza cambió mi perspectiva de la aventura. Ya no se trataba de conquistar la naturaleza o poner a prueba mis límites solo en la naturaleza. Se trataba de respetar el medio ambiente, comprender sus riesgos y prepararme adecuadamente para sus desafíos. Historia 37. El vasto océano se extendía sin fin alrededor del crucero, un lujoso barco que prometía relajación y entretenimiento a sus pasajeros. Yo había embarcado en el barco en high spirits, con ganas de una semana de sol, mar y descompresión. Los primeros días habían pasado en una confusión de actividades, cenas gourmet y espectáculos espectaculares. Pero a medida que nos alejábamos de la costa, una sensación de inquietud comenzó a ensombrecer mi experiencia. Comenzó con una conversación que escuché escondido en las sombras de una cubierta apartada. Una noche, capté fragmentos de un diálogo en voz baja entre dos pasajeros. Sus palabras, entrelazadas con urgencia y secreto, insinuaban un plan tan audaz y peligroso, que al principio me pregunté si había entendido mal, que estaban planeando una toma de control del barco, cuando la realidad de sus intenciones se hizo evidente. Un frío miedo se apoderó de mí. Estaba solo, sin amigos ni familiares a bordo, y ahora al tanto de una conspiración que amenazaba a todos los a bordo. El barco era una ciudad flotante, aislada en el medio del océano. El objetivo perfecto para un complot tan nefasto. A la mañana siguiente, me desperté decidido a actuar con discreción. Era clave. No podía arriesgarme a alertar a los conspiradores de que conocía su plan. Decidí buscar aliados entre la tripulación, empezando por Mia, una camarera simpática que había sido amable conmigo desde el primer día, uno bajo la apariencia de una conversación informal. Le pregunté por su reacción ante los peligros hipotéticos en el barco. Sus preocupaciones parecían genuinas, y cuando me sentí seguro de su fiabilidad, le revelé lo que había escuchado. El shock inicial de Mia se convirtieron rápidamente en resolución. «Tenemos que decírselo al capitán», dijo, «pero debemos tener cuidado si lo que has oído es cierto. No sabemos quién más podría estar involucrado». El reto era llegar al capitán sin despertar sospechas. Los conspiradores estaban dispersos por todo el barco, mezclándose con los cientos de otros pasajeros. Mia sugirió que contáramos con la ayuda de su amigo Carlos, un oficial de seguridad. Con la ayuda de Carlos, planeamos una reunión discreta con el capitán del barco, en una sala de mantenimiento poco utilizada debajo de la cubierta. Navegando por los laberínticos pasillos del barco, llegamos a nuestro punto de encuentro, solo para encontrar al capitán Dabbs, ya allí alertado por Carlos, de la urgencia de la situación. Después de una tensa explicación, la gravedad de la amenaza le quedó clara. Debemos contener esto sin causar pánico entre los pasajeros. El capitán Davis decidió que seguridad tendrá que vigilar discretamente a los sospechosos, que escuchó por casualidad.
y a cualquiera con quien se asocien de cerca en las próximas horas, el equipo de seguridad del barco bajo la dirección de Carlos trabajó diligentemente observando a los sospechosos a través de cámaras de vigilancia, y el avión se cerró presencia en la cubierta. El ambiente a bordo del barco se volvió tenso para aquellos de nosotros que estábamos al tanto. Cada interacción de los pasajeros se tiñó de sospecha a medida que nos acercábamos a un punto crítico de nuestro viaje, el momento en que los secuestradores planeaban ejecutar su toma de control. Nuestra vigilancia encubierta se intensificó. Los conspiradores, ajenos a nuestro conocimiento, siguieron adelante con sus preparativos. La seguridad descubrió alijos ocultos de armas improvisadas durante una inspección de rutina de las cubiertas inferiores. Un hallazgo que confirmó la gravedad de la amenaza con pruebas sólidas en mano. El capitán Davis tomó medidas decisivas con el pretexto de un simulacro de seguridad rutinario. Convocó a todos los pasajeros a la cubierta principal. Mientras tanto, el personal de seguridad se movió para detener a los conspiradores, pillándolos con la guardia baja y evitando cualquier violencia. Los esfuerzos coordinados de la tripulación del Swift aseguraron que el control del barco permaneciera seguro en la popa después de la frustrada toma de control. El capitán Davis se dirigió a los pasajeros sin revelar todo el alcance de la conspiración. Les aseguró a todos que estaban a salvo y que se habían tomado medidas para asegurar el barco. El resto de la tripulación pasó sin incidentes. El ambiente del barco volvió gradualmente a su alegre bullicio habitual. Reflexionando sobre la terrible experiencia, me sorprendió el valor y la integridad de los miembros de la tripulación, como Mia y Carlos, que habían actuado con tanta valentía bajo presión. Mi papel en la exposición del complot se sintió como un giro del destino. Estar en el lugar correcto, en el momento equivocado, me había empujado al papel de un héroe involuntario. El crucero atracó de nuevo en su puerto de origen bajo el resplandor brillante del sol de la mañana. Sus pasajeros no sabían lo cerca que habían estado del desastre. Cuando desembarqué, el suelo firme bajo mis pies. Nunca se sintió tan tranquilizadora. La aventura que había buscado en estas vacaciones era más de lo que había ganado en la cama. Y aunque estaba agradecida por el resultado pacífico, sabía que esta experiencia perduraría en mi memoria, como un crudo recordatorio de la fragilidad de la seguridad en nuestro entorno aparentemente seguro. Historia 38. La lluvia golpeaba implacablemente contra el parabrisas, reduciendo la visibilidad a meras sombras parpadeando en los faros. Era tarde, y la sinuosa carretera junto al río estaba resbaladiza por el agua, lo que hacía que cada curva fuera una cautelosa negociación a pesar de las condiciones. Sentí una apariencia de control, mis manos firmes en el volante, los neumáticos zumbando a un ritmo constante contra el asfalto. El viaje era familiar, una ruta que había tomado innumerables veces antes, pero esta noche se sentía diferente, ominosa y traicionera. Mientras doblaba una curva particularmente pronunciada, una repentina y violenta ráfaga de viento empujó contra el coche, patinó las ruedas perdiendo agarre, en la carretera mojada. Luché con fuerza contra el volante, golpeando mientras el coche se deslizaba hacia el terraplén. Con un estremecedor bandazo, se volcó por el borde y se hundió en las frías y oscuras aguas del río. El impacto fue estremecedor. Los airbags se desplegaron con un estallido ensordecedor, desorientándome momentáneamente. El agua comenzó a filtrarse en el coche inmediatamente fría, y el pánico implacable surgió cuando me di cuenta de la realidad de mi situación. Estaba atrapado en un coche que se hundía. Sabía que tenía unos segundos preciosos para actuar antes de que el coche se llenara completamente de agua. Mi mente se aceleró sacando fragmentos de consejos de supervivencia que había oído a lo largo de los años. La presión del agua pronto haría imposible abrir las puertas. Necesitaba escapar. A través de las ventanas, a tientas en la luz tenue, mis dedos encontraron el panel de control. Pulsé el botón para bajar la ventanilla, pero no pasó nada. El sistema eléctrico debía de estar dañado por el agua. La desesperación me apretó el pecho al recordar el manual. Con las manos temblorosas, localicé la pequeña manivela escondida debajo del salpicadero, una característica que nunca había pensado que usaría. Trabajando rápidamente, comencé a girarla, y para mi alivio, la ventanilla empezó a bajar poco a poco. El coche se hundía más rápido. Ahora la parte delantera se inclinaba hacia abajo, en las profundidades turbias. El agua entraba a raudales por la ventana abierta. El agarre helado del río. Me quedé sin aliento. Sabía que tenía que actuar con rapidez, luchando contra el pánico creciente.
Me desabroché el cinturón de seguridad y me acerqué a la ventana. El agua fría me paralizaba, haciendo que cada movimiento se sintiera lento y descoordinado. Empujé la cabeza y los hombros por la ventana. La corriente del río tiró de mí inmediatamente, ansiosa por arrastrarme hacia abajo, usando cada gramo de fuerza. Arrastré el resto de mi cuerpo a través de la estrecha abertura. La resistencia del agua fue inmensa. Una vez libre del coche, la batalla no había terminado. La corriente era fuerte, el río crecido por la lluvia. Pateé hacia la superficie, jadeando por aire, mientras mi cabeza se abría paso. La lluvia golpeaba mi cara, el viento aullaba a mi alrededor, pero al menos estaba vivo fuera del coche. La orilla no estaba lejos, pero llegar a ella era una tarea hercúlea. Cada brazada era una lucha contra la atracción del río que parecía decidido a arrastrarme de nuevo a sus profundidades. El agotamiento se apoderaba de mis músculos. Las respiraciones se hacían cortas y entrecortadas jadeos, pero el miedo a morir en el agua fría me impulsaba a seguir adelante, cada brazada alimentada por un deseo desesperado de vivir, después de lo que pareció una eternidad. Mis manos finalmente tocaron el barro y las piedras de la orilla del río. Salí del agua y me desplomé en la orilla. La lluvia me cubría alivio, mezclado con incredulidad. Había sobrevivido por un estrecho margen. Allí tumbado mirando al cielo tormentoso, me di cuenta de lo rápido que la vida podía cambiar, cómo un viaje rutinario podía convertirse en una lucha por la supervivencia. A medida que la adrenalina se desvanecía, los escalofríos se apoderaron de cada olas, cada una más fuerte que la anterior. Sabía que necesitaba ayuda para entrar en calor, pero me permití un momento para simplemente respirar, algo que me pareció vital. Al final, reuní fuerzas y me levanté, con el cuerpo quejándose de dolor y frío, usando mi teléfono, que había sobrevivido milagrosamente en un bolsillo impermeable. Marqué para pedir ayuda. Las luces de un vehículo que se acercaba pronto atravesaron la oscuridad. Un rayo de esperanza en esa tormentosa noche. Los días siguientes fueron un borrón de hospitales, declaraciones policiales y llamadas de seres queridos. El coche fue finalmente recuperado del río. Un testimonio arrugado del terror de la noche. Me recuperé físicamente, pero las cicatrices psicológicas permanecieron cada viaje cerca del agua recordatorio. De esa noche, la experiencia me enseñó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la preparación. Tuve suerte, muchos no lo tuvieron. Me convertí en un defensor de la seguridad en el coche, compartiendo mi historia para educar a otros sobre cómo escapar de un vehículo que se hunde. La pesadilla de esa noche empapada por la lluvia se transformó en una búsqueda decidida. Cada presentación y demostración, un paso hacia la prevención de otra tragedia similar. Historia 39. El trabajo de un guardián de faro en una isla remota me había parecido ideal, un respiro del clamor y las exigencias de la vida en la ciudad. La isla, un pedazo de tierra escarpada rodeada por el mar implacable, era tan aislada como uno podría imaginar, perfecta para alguien que busca desaparecer en la soledad y la contemplación. El faro en sí era una imponente estructura de piedra erosionada que se erguía estoica contra el horizonte. Se había automatizado hacía años, pero el difícil terreno de la isla y las frecuentes tormentas hacían que la supervisión humana fuera una necesidad. Mis tareas eran simples: mantener el equipo, mantener el faro limpio y realizar controles regulares para asegurarme de que todo funcionara como debía. Durante las primeras semanas, la vida en la isla fue tan pacífica como esperaba. Me adapté al ritmo del mar y al viento. La soledad era una manta reconfortante, pero una noche todo cambió. Se acercaba una tormenta sin mucho aviso, del tipo que oscurecía el cielo en el océano. Los vientos salvajes aullaban como bestias heridas, y la lluvia azotaba la pequeña isla con una ferocidad que sacudía los mismos muros del faro. A medida que la tormenta se intensificaba, la luz parpadeaba y luego se apagaba, sumiendo el faro y la pequeña cabaña del guardián en la oscuridad. La radio, mi único vínculo con el continente, emitía solo estática. Buscando a tientas mi linterna, la encendí en la pequeña habitación, que fue cuando noté la primera señal de intrusión. La puerta trasera era un tarro que golpeaba rítmicamente contra la pared con cada ráfaga de viento. Estaba seguro de haberla cerrado antes. Un escalofrío de miedo me recorrió. Estaba solo con la tormenta que se desataba afuera. Decidí buscar primero en el faro, esperando que solo fueran mis nervios los que se estaban apoderando de mí.
mientras avanzaba por los pasillos oscuros. El haz de mi linterna parpadeó sobre algo que hizo que mi corazón se detuviera. Unas huellas húmedas en el suelo que conducía arriba a la sala de la linterna, agarrando la linterna como un salvavidas. Seguí el rastro. El viento gritaba alrededor de la estructura. El sonido tan fuerte que apenas oí el gemido de la puerta de la sala de la linterna, cuando se balanceó con el viento empujándola para abrirla. Entré con cautela. La habitación estaba desordenada, herramientas esparcidas como si alguien hubiera estado buscando algo o saboteando el equipo. La constatación me golpeó con fuerza. Alguien no solo estaba aquí conmigo, sino que podría tener intenciones maliciosas. El pánico surgió, pero lo reprimí sabiendo que tenía que mantener la calma y pensar con claridad. La isla era muy pequeña, sin ningún lugar real donde esconderse, pero la tormenta hacía imposible buscar fuera. Decidí asegurarme en la cabaña hasta que pasara la tormenta. Retirándome de la sala de la linterna, volví a bajar cerrando las puertas detrás de mí. De vuelta en la cabaña, bloqueé la puerta con un escritorio pesado, y luego esperé cada ruido amplificado a un grado aterrador por la tormenta, y mis nervios deshilachados pasaron las horas. La tormenta afuera reflejaba la confusión dentro de mí, mientras el amanecer rompió la furia de la tormenta. Comenzó a amanecer, y la primera luz débil de la mañana se filtró a través de las nubes. Armado con una llave inglesa pesada, me aventuré afuera decidido a enfrentar mis miedos de frente a la isla. Sentí que se transformaba a escombros esparcidos, y la vegetación maltrecha barro, y ramas rotas caminos oscurecidos. Pero no había huellas frescas de pequeño alivio. Mi búsqueda no reveló nada el intruso. Si aún quedaba se había escondido bien, o de alguna manera había abandonado la isla. A pesar del buen tiempo persistía una sensación de inquietud, mientras reparaba el equipo saboteado y restablecía el orden. La soledad que una vez había apreciado ahora me resultaba opresiva. Cada sombra era un escondite para amenazas invisibles. Los días se convirtieron en semanas y no aparecieron más señales del intruso. El incidente aún persistía en mi mente como una mancha oscura. Informé del sabotaje a mis contactos en el continente, pero no había forma de llegar a la isla hasta el próximo envío de suministros programado. Estaba solo. Fortifiqué la cabaña, puse trampas alrededor del faro y mantuve la radio cerca, siempre sintonizando la estática en busca de una voz humana. El aislamiento se convirtió en una prueba de resistencia cada día, un ciclo de vigilancia y mantenimiento. Finalmente llegó la ayuda. Las autoridades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron a nadie. Sugirieron que el intruso podría haber sido un marinero abandonado o un fugitivo escondido, hasta que la tormenta le proporcionara cobertura para irse. Prometieron más, pero la tranquilidad que había sentido una vez se hizo añicos. Continué con mis tareas como guardián del faro, pero las noches eran más largas y los sonidos del mar menos reconfortantes. Era un centinela no solo para los barcos, sino también para mi propia seguridad, siempre vigilando, siempre esperando. La experiencia había cambiado la esencia de mi soledad, convirtiendo mi santuario en una fortaleza y cada sombra en una amenaza potencial. Historia 40. La tranquilidad de la vida rural era una de las principales razones por las que había elegido vivir solo en una granja en expansión, rodeada de acres de campos y bosques. Mi vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. Era una existencia pacífica marcada solo por los ritmos naturales de la vida en la granja, hasta que la noche todo cambió. Era más de medianoche cuando me despertaron los gritos angustiados de mi ganado. La urgencia en sus balidos y gruñidos era inconfundible. Algo andaba terriblemente mal. Agarré mi linterna y un robusto bastón, lo más parecido que tenía a un arma, y salí corriendo a la oscuridad total. El frío aire me golpeó como una pared, y la oscuridad del campo hacía que la visibilidad fuera casi nula. Encendí mi linterna. Su haz de luz atravesaba la oscuridad hacia el granero. Los animales. El pánico era palpable. Sus gritos ahora se mezclaban con otros sonidos, el crujido de la grava, voces bajas y el tintineo metálico ocasional. Mi corazón se aceleró al acercarme al granero. La comprensión me sobrevino de que no eran solo animales callejeros, causando un alboroto a alguien, o algunas personas estaban ahí fuera. Al acercarme al granero, me agaché detrás del cobertizo de herramientas para observar el haz de mi linterna. Reveló más de lo que esperaba, varias figuras moviéndose sistemáticamente a través de mis corrales de ganado.
Corrales. No eran meros intrusos, estaban armados, y por lo que parecía había cazadores furtivos aquí para robar o matar a mis animales. El pánico se apoderó de mí, pero sabía que tenía que mantener la calma y pensar estratégicamente. Volver a la casa para pedir ayuda era el primer paso obvio, pero cuando me di la vuelta para retirarme, oí un ruido procedente de la dirección de mi casa. Una clara señal: los intrusos ya habían llegado allí. Yo también estaba aislado, atrapado en el exterior con mi único medio de comunicación en el interior. Dándome cuenta de que estaba solo, decidí dirigirme al garaje, un edificio separado que albergaba más herramientas, y lo que es más importante, mi viejo rifle. No lo había usado en años, pero ahora era mi mejor oportunidad para defenderme en mi casa. Moviéndome sigilosamente, di una amplia vuelta alrededor del granero, evitando los rayos de luz de las linternas de los cazadores furtivos que estaban dentro del garaje. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que mis manos encontraron el rifle. Lo cargué con mis dedos torpes y temblorosos, justo cuando quité el seguro. Se oyó un estruendo en la parte trasera de la casa. Los cazadores furtivos estaban entrando. El tiempo se acababa. Respiré hondo y miré por la ventana del garaje. 2 hombres se dirigían hacia el granero, probablemente pensando que habían ahuyentado a un animal curioso o atrapado a un intruso. Sin darme cuenta, esperé hasta que desaparecieron de mi vista y luego regresé a la casa. Aproveché la oscuridad y mi conocimiento del terreno para permanecer oculto mientras me acercaba. Pude ver que la puerta había sido forzada. La ira se mezcló con el miedo cuando entré, pero la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Fui de habitación en habitación con el rifle en ristre. El corazón me latía con fuerza cuando me aseguré de que la casa estaba despejada. Agarré el teléfono fijo, que afortunadamente aún funcionaba, y marqué el 911. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino, pero la unidad más cercana tardaría al menos 20 minutos. Tuve que esperar hasta que luego, regresando a mi punto de observación junto a la ventana, vi cómo los cazadores furtivos se reagrupaban. Parecían agitados, tal vez conscientes ahora de que su presencia era conocida. Los vi discutir gesticulando violentamente, y de repente se separaron. Algunos se dirigían hacia el granero, otros se acercaban a la casa. Los minutos siguientes fueron una borrachera de adrenalina. Disparé tiros de advertencia, no con la intención de dar en el blanco, sino de intimidar, de hacerles saber que estaba armado. Funcionó en parte. El grupo se dividió. Algunos se retiraron al bosque, pero otros no estaban seguros, disparando balas, zumbando a través de las ventanas. El cristal se hizo añicos a mi alrededor mientras me agachaba para cubrirme. Me quedé agachado, moviéndome de una habitación a habitación en habitación, manteniéndolos en la incertidumbre. La granja era mi territorio y lo usé en mi beneficio. Activé la alarma de mi coche con las llaves del mando a distancia, creando distracciones y disparando cuando se acercaban demasiado. Finalmente, el sonido lejano de las sirenas atravesó la noche, haciéndose cada vez más fuerte, dándome cuenta de que la ayuda era inminente. Los cazadores furtivos restantes se retiraron cuando llegó la policía. Los intrusos habían huido hacia el denso bosques, dejando atrás una escena de caos. Las secuelas fueron un desastre. Mi casa resultó dañada y algunos de mis animales resultaron heridos. Pero estábamos vivos. La policía se mostró comprensiva y prometió una investigación exhaustiva en los días siguientes. Reparé mi casa y cuidé más de mi granja vigilante que nunca. El recuerdo de esa noche, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de mi pacífica existencia. A pesar de la terrible experiencia, permanecí en la granja. Instalé sistemas de seguridad y me aseguré de no volver a estar desprevenido. La tranquilidad de la vida rural se había visto perturbada, pero no destruida. Estaba conmocionado, pero no derrotado. La granja era mi hogar y la protegería pase lo que pase. Historia 41. El camino había estado vacío durante kilómetros. Una estrecha franja de asfalto atravesaba el paisaje desolado. Era el tipo de lugar donde podías imaginar que el mundo se había acabado. No había señales de vida, solo la hierba que se deslizaba ocasionalmente por la carretera. Mi destino aún estaba a varias horas de distancia, y ya me arrepentía de no haber parado en la última gasolinera para estirar las piernas. Pero había algo emocionante en conducir por una zona tan aislada, como ser un explorador en una tierra desconocida.
El sol comenzaba a sumergirse hacia el horizonte, proyectando largas sombras a través de la carretera. Mi coche dio un repentino y alarmante escalofrío. Lo acerqué a un lado de la carretera, donde resopló y murió por completo. Intenté arrancarlo de nuevo, pero el motor solo emitía un quejido, una clara señal de que algo iba muy mal. Estaba varado. Saqué el teléfono, pero no había señal. Me sentía realmente solo cuando salí del coche. El primer frío de la tarde me golpeó y, con él, la constatación de que no solo estaba atascado, sino que estaba atascado cerca de un pueblo abandonado, ciudad fantasma. La ciudad, una mera sombra en el mapa, había sido un asentamiento de la fiebre del oro, desierto durante mucho tiempo, y se rumoreaba que estaba embrujado, con la luz del día desvaneciéndose, y sin esperanza de arreglar el coche sin ayuda. Decidí explorar la ciudad. Tal vez pensaba que habría un lugar donde refugiarme por la noche. Agarré mi linterna y me dirigí hacia los restos esqueléticos de lo que una vez fue una comunidad bulliciosa. La ciudad fantasma era inquietante, una colección de edificios en ruinas a lo largo de una única calle principal, que parecía sacada de un viejo western. La madera de los edificios estaba desgastada y gris, las ventanas tapiadas o abiertas como ojos oscuros que observaban mientras caminaba por la polvorienta calle. Mis pasos levantaban pequeñas bocanadas de tierra. El único sonido en el opresivo silencio exploraba con cautela, mirando en salones y casas vacíos en el interior, los restos de la vida pasada de la ciudad, yacían esparcidos un piano roto, fotografías descoloridas, fotografías. Los vidrios empolvados seguían alineados en un mostrador. Era como si la gente se hubiera desvanecido dejando todo atrás. Cuanto más me quedaba, más parecía que el silencio se llenaba de susurros del pasado. Sentí el peso de ojos invisibles sobre mí, erizándome el vello de la nuca. La noche cayó rápidamente. La última luz del sol desapareció detrás de las montañas distantes, y con ella bajó la temperatura. Decidí regresar a mi coche. Me di la vuelta hacia la carretera, y entonces lo oí un suave ruido de traqueteo procedente de uno de los edificios. Me quedé helado, el corazón palpitante. Escuchando el sonido volvió de nuevo un movimiento definido, como si alguien o algo estuviera hurgando entre los escombros. La curiosidad venció al miedo, y me acerqué al ruido alumbrando con mi linterna una pequeña casa alejada de la calle principal. El haz captó el aleteo del movimiento como una sombra contra la pared lejana. Me quedé sin aliento, garganta. No estaba solo. Entré en el edificio. Lentamente la linterna sostenida como un arma. La habitación era estrecha, llena de muebles viejos cubiertos de capas de polvo. Entonces lo vi. Lo vi a él. Un anciano, sus ropas andrajosas. Sus ojos salvajes me miraba como un animal acorralado. Solo estoy de paso. Tartamudeé tratando de mantener mi voz firme. Mi coche se averió. El anciano me observó sin pestañear, y luego asintió lentamente. Nadie se detiene aquí. Nunca más. Roncó su voz seca como el polvo bajo los pies. Nadie se ha ido desde que cerró la mente. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. Mi curiosidad estaba en su punto máximo. A pesar de la situación, alguien tiene que vigilar el lugar, respondió como si fuera la respuesta más natural del mundo. Hacer compañía a los espíritus, sus palabras me hicieron estremecer. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que era solo un ermitaño. Un hombre que había encontrado la soledad en este lugar olvidado. Me ofreció cobijo para pasar la noche. Una oferta que acepté con vacilación esa noche. Dormí en una cama polvorienta en el antiguo hotel. El viento aullaba a través de las ventanas rotas como los gritos de los fantasmas. El anciano desapareció antes del amanecer, dejándome solo para enfrentarme al frío de la mañana. Finalmente, un guardabosques que pasaba por allí me encontró y me ayudó a remolcar mi coche hasta la ciudad más cercana para repararlo, mientras dejaba atrás el pueblo fantasma, pueblo abandonado. Miré hacia atrás, a las calles vacías. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre los silenciosos edificios. El pueblo podría haber estado abandonado, perseguido por el pasado, pero durante una noche había sido un refugio, un lugar de conexión humana en la vasta y vacía naturaleza. La experiencia se quedó conmigo, un crudo recordatorio de lo fino que es el velo entre el pasado y el presente, y de cómo, incluso en los lugares más desolados, la vida encuentra la manera de perdurar. Historia 42. La oferta de trabajo había llegado en el momento justo. Una antigua mina que se había considerado inactiva durante mucho tiempo
y que se utilizaba principalmente para investigación y visitas. Ahora necesitaba ayuda adicional para una nueva sección. Estaban estudiando, el salario era bueno, y yo necesitaba el dinero. Así que no lo pensé dos veces antes de aceptar. Los primeros días fueron sin incidentes, aprendiendo los entresijos y acostumbrándome al aire fresco y húmedo del subsuelo. Era un mundo diferente, el sol de un recuerdo lejano. Una vez que estabas a cientos de metros bajo la superficie, mis compañeros de trabajo eran un grupo de veteranos de la mente, que llevaban su experiencia en la cara y en sus manos callosas. Compartían chistes e historias, haciendo que los días pasaran más rápido. Pero todo cambió una tarde a mitad de mi turno. Estábamos en lo profundo de uno de los túneles más antiguos, comprobando la integridad estructural, cuando un rugido definitorio llenó el aire antes de que pudiéramos reaccionar. La tierra tembló, y el techo se derrumbó enviando rocas y escombros que se estrellaban a nuestro alrededor. El polvo llenó el aire asfixiándonos, cegándonos. Cuando finalmente se calmó, nos encontramos aislados del túnel principal. El derrumbe bloqueaba nuestra única conocida salida. El pánico se apoderó de nosotros rápidamente. Éramos 5 los que estábamos atrapados. Yo, Tom, un veterano, Sarah, una menor, Sarah, una geóloga, y Mike y Chris, 2 hermanos que habían estado trabajando en la mina desde que eran adolescentes. El impacto inicial se disipó y la realidad se hizo presente. Estábamos atrapados posiblemente a cientos de metros bajo la superficie con oxígeno limitado y sin una salida clara. Tom tomó el mando. Su voz atravesó el miedo. «Necesitamos mantener la calma», dijo. Examinando los escombros que bloqueaban nuestro camino, lo primero, buscamos otra salida. El plan anterior mostraba múltiples túneles. Tiene que haber otra salida. El diseño de la mina era complejo, un laberinto de túneles que serpenteaban bajo las montañas. Con el camino principal bloqueado, teníamos que confiar en el conocimiento de Tom, en los viejos mapas polvorientos que Sarah había traído para su estudio geológico. Cada uno de nosotros cogió un faro y una parte del equipo necesario, y comenzamos a buscar otros túneles que pudieran conducir a la superficie. A medida que avanzábamos, el aire se hacía notablemente más escaso. La respiración se hacía más difícil. Cada respiración de Mike, el más joven de los hermanos, fue el primero en sentir los efectos. Sus pasos vacilantes. «No puedo. Es difícil respirar», jadeó apoyándose contra la pared rocosa. Sarah miró su reloj, que tenía un sensor de calidad del aire incorporado. «Los niveles de oxígeno están cayendo. Tenemos unas horas. Lo mejor es que encontremos una salida pronto». Era una carrera contra el tiempo. Los túneles eran un laberinto. Muchos terminaban en callejones sin salida o en secciones colapsadas. Las horas pasaban, y con cada callejón sin salida, la esperanza se desvanecía un poco más. Nuestras luces atravesaban la oscuridad. El único sonido era nuestra laboriosa respiración en los lejanos e inquietantes arroyos y gemidos de la tierra a nuestro alrededor. Finalmente, justo cuando la desesperación estaba a punto de apoderarse de nosotros, Chris gritó desde delante: «Por aquí. He encontrado algo». Nos apresuramos a donde estaba de pie, frente a una estrecha abertura parcialmente oscurecida por rocas caídas. Era un apretujón, pero uno a uno nos las arreglamos para pasar al otro lado. El túnel subía en pendiente, una señal prometedora. Lo seguimos acelerando el paso con esperanza renovada, después de lo que pareció una eternidad. Un tenue resplandor apareció en la distancia. Era la luz del día, la vista más hermosa que había visto nunca. Salimos de la mina al aire fresco del atardecer. El sol se ponía sobre el horizonte. Estábamos al otro lado de la montaña, lejos de la entrada principal, pero vivos y libres. Nos derrumbamos en el suelo, respirando el aire fresco, abrumados por el alivio. Los equipos de rescate llegaron poco después, alertados por los sensores sísmicos que habían detectado el derrumbe. Nos llevaron al hospital para un chequeo, pero estábamos en su mayoría ilesos, solo conmocionados y agradecidos de estar vivos. La mina se cerró definitivamente, después de que se consideró demasiado inestable y peligrosa. Nunca volví a estar bajo tierra. El recuerdo de esas horas atrapados bajo la tierra me persigue todavía, pero la experiencia nos unió de una manera que pocos otros podrían entender. Habíamos enfrentado la muerte juntos y sobrevivido. Las lecciones de resiliencia, trabajo en equipo y esperanza se quedaron conmigo mucho después de que el polvo se asentó.
Fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano para perseverar frente a circunstancias abrumadoras.